Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a nuestra culminación de nuestra segunda semana de formación de academia del Diplomado de Conservación del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial. Hoy nos corresponde nuestra octava conferencia, que es Recursos Edáficos número 1. Así que, querida audiencia, muchas gracias por estar acá presentes, por actualizar sus conocimientos, innovándose cada día, y queremos agradecer al Registro de Formación Catastral y a la Escuela de Formación de Registro Catastral, SCAT, por tener este tipo de alianzas junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y cumplir el lema, que es ir y enseñar a todos. Recuerden, querida audiencia, que el link se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión no olviden colocar su nombre completo y dentro de paréntesis colocar en línea las palabras. Recuerden también que hoy vamos a iniciar la evaluación, pero hablando con los responsables del RIC, del SCAT, con nuestra querida ingeniera Claudita Rodríguez, llegamos a la conclusión y al acuerdo que se va a publicar la evaluación el día de mañana, sábado, a las 8 de la mañana, para que ustedes puedan resolverlo. Sábado, domingo, y va a estar disponible hasta el día lunes, cuando inicia nuestra querida ingeniera, que es a las 11:30, para que ustedes puedan tener este lapso. Sé que muchos se encuentran en sus trabajos para que ustedes puedan resolver la evaluación. Aquí lo importante es ayudarlos a ustedes y generar esas competencias de aprendizaje. Así que, querida audiencia, recuerden que a partir del día de mañana, a las 8 de la mañana, en la página de Educación Continua estará el drive de la evaluación para que ustedes puedan realizarla. Así que el drive donde están las diapositivas ya se encuentran el día de ayer. Al finalizar la conferencia ya se cuesta ir posteado el drive donde ustedes las pueden descargar, estudiarlas. Recuerden, querida audiencia, que desde ya les deseamos muchos éxitos en su evaluación. Si tienen alguna duda, las conferencias están en nuestro canal de YouTube, que aparece Educación Continua USAC. Si ustedes quieren volver a escuchar la conferencia, si tienen alguna duda, lean de primero las preguntas y luego de leer las preguntas, vayan, si tienen alguna duda, vayan a sus escritos, vayan a las diapositivas, vayan otra vez a escuchar las conferencias y después ya regresan a contestar. Así ustedes sacan 100 puntos y desde ya les deseamos muchos éxitos, querida audiencia, para que ustedes tengan su diploma final tamaño título. Recuerden que deben acumular sus 2 evaluaciones y sus diplomas de cada conferencia. Así que desde ya muchas felicitaciones por actualizar sus conocimientos y formándose cada día. Éxitos en su evaluación y desde ya doy la cordial bienvenida a nuestra tutora virtual, a nuestra querida ingeniera Claudita Rodríguez, que le doy el uso de la palabra y cordial bienvenida. Bienvenida, ingeniera. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Es diferente que empecemos con esa felicidad en las conferencias. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Nos toca, como nos contaba la licenciada Sarita, nos toca nuestra clase número 9 del Seminario sobre Conservación del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial. Y pues hoy nos toca el tema de recursos edáficos 1. El objetivo de nuestra clase número 9 son los conceptos básicos y descripción de elementos que conforman los recursos edáficos. Entonces vamos a conocer cuáles son nuestros recursos edáficos, un poco del origen. Hay una ciencia específica que se dedica a estudiarlos, ya que son diversos los factores formadores y todo lo que interviene para la formación de los suelos. Entonces vamos a verlo un poquito en la clase del día de hoy y después vamos a ver, se recuerdan que el día de ayer hablábamos de una técnica o un enfoque para analizar los recursos, que es FPCIR, y pues los factores motores, las fuerzas motrices que mirábamos el día de ayer en el caso de los recursos hídricos, para Guatemala serían los mismos para nuestros recursos edáficos. Hablábamos de la pobreza, de la educación, hablábamos de la legislación también respecto a estos temas. Todos estas fuerzas motrices se repiten para los recursos edáficos. Entonces vamos
hoy a pasarnos de una vez a las presiones y vamos a revisar las presiones que ejercemos como sociedad o como habitantes en nuestros recursos edáficos. Y pues entonces empezamos. Vamos a empezar con la ciencia que estudia el desarrollo de los suelos, que es la edafología, y el concepto, la edafología es la ciencia que estudia la naturaleza y las propiedades de los suelos con relación a la producción vegetal. Y pues proviene del griego edafos, que es suelo, y logos, que es tratado. Entonces lo que estudia es todo lo relacionado a los suelos, los factores formadores y toda la interacción necesaria para formar el suelo. Entonces, la edafología es la que estudia, la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de la edafología, aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en especial con la física, la química y la bioquímica. Entonces, hay otras ramas de la edafología que estudian de forma especial la física de los suelos, la química y la bioquímica de los suelos. Bueno, pues el suelo, en sí, lo que nos interesa el día de hoy es conocer el origen y cómo se forma el suelo. Un concepto del suelo es que es la capa fina de material fértil que recubre la superficie de la tierra. El suelo es la capa más delgada, situada en el límite de la atmósfera, la corteza terrestre y... Ay, yo me perdí. A ver, esa es la capa delgada situada en el límite entre la atmósfera y la zona continental de la corteza terrestre. La atmósfera, la corteza y el suelo interactúan para proporcionar a los seres vivos el recurso que se necesita. El suelo, por tanto, constituye el soporte de la vida sobre los continentes. Entonces podemos ver aquí un pequeño gráfico en donde podemos observar en dónde se sitúa el suelo en nuestro planeta y podemos ver el núcleo, luego tenemos el manto, luego tenemos nuestra corteza terrestre y luego entonces se ubica el suelo y la atmósfera. Podemos ver que en proporción el suelo es bastante mínima en relación al núcleo al manto del planeta. Y es lo que entre la atmósfera y el suelo es donde se puede dar la vida. Veíamos ayer y antier que hablábamos de recursos hídricos, que necesitamos el agua para vivir, pero también necesitamos el suelo para poder vivir y un suelo sano. Entonces vamos a ver hoy cómo se va conformando el suelo. El suelo, hay una definición del suelo que es el ente natural organizado e independiente, con sus constituyentes, propiedades y génesis, que son el resultado de la actuación de una serie de factores activos, el clima, los organismos, el relieve y el tiempo, y sobre un material pasivo que es la roca madre que podíamos ver en esta gráfica anterior se denomina corteza y luego ya encontramos el suelo. Vamos a ver más adelante igual los horizontes del suelo. El suelo forma un sistema abierto a la atmósfera y la corteza que almacena de forma temporal los recursos necesarios para los seres vivos. La disponibilidad de estos recursos, el agua, la energía, los nutrientes y los minerales, depende de la intensidad y la velocidad de los procesos de intercambio entre el suelo y el resto de compartimentos de los sistemas ecológicos. Entonces podemos ver aquí un enfoque que interrelaciona todo lo necesario para que los seres vivos podamos estar aquí. Y pues vamos a ver aquí el ciclo. En clases anteriores veíamos el ciclo del suelo, analizábamos el ciclo de fijación del nitrógeno, la desnitrificación, cómo el nitrógeno se va de nuevo a la atmósfera. Y pues si de alguna forma queremos analizar el recurso edáfico de aislado, sin embargo, ningún recurso en nuestro ambiente actúa
de forma independiente, sino todos los recursos que existen se interrelacionan y tienen efectos en los demás. Entonces aquí podemos ver el ciclo de intercambios de materia y energía entre la atmósfera, el suelo, la corteza y los seres vivos aquí. Entonces podemos ver cómo el sol emite calor, luego tenemos en el suelo los nutrientes, también es importante la interacción o los efectos que se puedan producir derivado de los seres vivos, en este caso representados por una vaquita. Y luego también tenemos la materia, las plantas, la materia orgánica que es algo fundamental que se conforme el suelo. Y pues vemos que la interacción y todas las flechas que se interrelacionan por medio de los árboles tenemos la fotosíntesis, pero también proporcionamos materia orgánica para el suelo. La precipitación o el agua es fundamental para la formación del suelo. Si este ente no se encuentra en algún lugar, no es posible que se empiece a conformar el suelo. La definición del Departamento de Agricultura y de los Estados Unidos de suelo nos dicen que es un cuerpo natural formado por una base sólida de minerales y materia orgánica, una fase líquida, en este caso el agua, y una fase gaseosa que podría ser el aire que ocupa la superficie de la tierra, organizada en horizontes o capas de materiales distintos a la roca madre como resultado de adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de la materia y la energía, que tienen la capacidad para servir de soporte a las plantas con raíces en medio natural, y no solo a las plantas, sino nos sirve a nosotros de soporte para todas las edificaciones y todo lo que nosotros colocamos sobre el suelo. Los límites superiores del suelo son la atmósfera, entonces arriba del suelo encontramos la atmósfera, las aguas superficiales poco profundas, es decir, que pueden soportar el crecimiento de las raíces, las plantas vivas o el material orgánico que no haya comenzado a componerse. Esas son los límites superiores del suelo. Los límites horizontales, los límites de los lados del suelo los constituyen las áreas donde el suelo es invadido por aguas profundas a más de 2.5 metros, materiales estériles, rocas o hielo. El límite inferior está constituido por la roca dura o roca madre y continúa de materia arbitraria de profundidad máxima del suelo se establece en 2 metros. Entonces, el límite del suelo se establece en 2 metros. Entonces, esa es la disponibilidad de suelo que tenemos. En un suelo ya desarrollado tendríamos 2 metros de suelo. Más adelante vamos a ver los horizontes y pues aquí vamos a empezar un poquito a hablar de los límites. Y pensamos que tenemos 2 metros de suelo disponible y lo cultivamos, lo aramos, se erosiona por el viento, se erosiona por el agua, vamos perdiendo el suelo debido a los usos que tenemos. Entonces, por más de que tengamos 2 metros de suelo, si el uso no es sostenible y adecuado, estos 2 metros que han tardado años y miles y millones de años en formarse, los perdemos debido al mal uso que se le da. Este concepto sistémico, recordemos que es sistémico, nos referimos a sistémico, que tiene un punto como principal el concepto del total del sistema, que es un conjunto de elementos que se interrelacionan y que tienen un objetivo común. Entonces aquí nos dicen que el concepto sistémico del suelo, el concepto del sistema que tiene como objetivo común el suelo, implica 3 características fundamentales.
Y uno de ellos, la característica del suelo es la complejidad. El suelo está caracterizado por una atmósfera interna, una economía particular del agua, una flora y fauna. Nos referimos a la cantidad de agua, flora y fauna determinada que tiene un suelo. Tiene también partículas minerales y unas partículas orgánicas. Estas todas, estando todos estos componentes fuertemente relacionados, entonces se necesita de todas estas características complejas y todos los intercambios e interrelaciones que tiene el agua, la flora, la fauna, los minerales, la materia orgánica, el clima, todo lo que tiene que ver con la formación del suelo tiene sistemas complejos, y esa es la razón de que exista una ciencia especial a utilizar, a analizar todo lo que es el suelo, y es la edafología. Y pues también otra característica del suelo es que es la permeabilidad. El suelo es un sistema abierto. Esta permeabilidad repercute en la mayor o menor facilidad de la degradación. Entonces, sí, un suelo para poder formarse tiene que tener permeabilidad, no tiene que ser un suelo impermeable, no tiene que ser una capa espesa o dura en donde los factores no puedan intervenir, sino el suelo tiene que tener la característica de permeabilidad para poder formarse. Y por eso nos dicen que el suelo más permeable se forma con mayor facilidad, eso degrada con mayor facilidad, y un suelo que tenga menor permeabilidad, su degradación es más lenta. El otro concepto del sistema del suelo sería el dinamismo. El suelo adquiere progresivamente sus propiedades por la acción combinada del medio. La roca madre se altera por la influencia del clima y la vegetación. Los residuos vegetales y animales son atacados por los microorganismos del suelo. Y animales y forman complejos orgánicos coloidales, que se denominan humus. Entre los complejos ya orgánicos que surgen de la interacción del clima, la vegetación y los microorganismos, le denominamos humus, y que después se mineralizan progresivamente, o sea, siguen las interacciones con los minerales. Se establecen uniones más o menos íntimas entre los minerales procedentes de la alteración de la roca y el humus. Entonces nos dice que los minerales que tiene en sí la roca madre, después de todas las interacciones, son propiedades que son heredadas al humus también. Las sustancias solubilizadas y las partículas coloidales sufren migraciones. Así, al fin, su proceso evolutivo, el suelo da lugar a un medio estable y equilibrado con el clima, la vegetación y la roca madre. Sin embargo, este equilibrio puede romperse mediante una modificación apreciable del clima o de la vegetación, comenzando un nuevo proceso de evolución. Entonces, la formación del suelo es dinámica, tiene que tener microorganismos, vegetación, residuos animales también, para conformar el humus, todos los minerales. Sin embargo, nos dice también que si el clima del lugar cambia, estas interacciones también van a cambiar, y se puede romper el ciclo que tiene de formación y modificarse. Entonces, si nosotros con la contaminación, con la erosión o con agregarle más minerales de los que necesita el suelo, lo que hacemos es romper este dinamismo que tiene el suelo, y como consecuencia provocar que la necesidad de cambiar el proceso que se tenía. Y entonces la evolución del suelo se detiene porque la evolución ya no es la misma.
Y pues después vamos a ver las etapas de formación del suelo. El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de los factores ambientales y en su formación se desarrollan una serie de procesos que transforman el material original hasta darle una estructura y propiedades propias. En la formación del suelo intervienen un conjunto de procesos muy heterogéneos, de diferente origen. Esta complejidad se desprende si nos fijamos en la posición del suelo en la naturaleza. El suelo está sometido a las leyes de la litosfera, la hidrosfera, la biosfera y la atmósfera. Entonces, estas leyes se impactan en la formación de los suelos. Y podemos ver la gráfica que veíamos en clases anteriores de los factores formadores del suelo. No va a existir suelo si no pasa el tiempo, si el clima, la precipitación, el sol no están presentes. Si no hay materia orgánica, también el suelo no se va a formar. Deben haber minerales, que son los procedentes de la roca madre o de la corteza terrestre que veíamos en el corte de nuestro planeta en las presentaciones anteriores. Y sobre todo y también tiene que ver mucho el relieve. Dependiendo del relieve que esté presente, cambian las propiedades también del suelo. Estaba viendo aquí que habían algunos comentarios. Tal vez les dije mentiras, pero no encuentro mi cursor. Algo le está pasando el día de hoy a la computadora. Voy a ver si puedo hacer algo. Vamos a ver. Esto es realmente extraño. Denme unos segundos. Ya lo encontré. Ya me apareció. Perdón. A ver, les voy a compartir otra vez la presentación, que por buscar el cursor se las dejé de compartir. Ahí estamos. Y ahora sí voy a ver, había visto un mensaje con bastante texto. Vamos a ver si les dije alguna mentira. No, son dudas sobre... Uy, Eddie nos dice que ha participado casi en todas las conferencias, pero que no se ha inscrito en alguna. ¿Cómo hago para saber si estoy en todas? Bueno, vamos a preguntarle a la licenciada Sarita, pero entonces a todos los que están en línea, por favor recuerden que para obtener su diploma de participación en esta clase deben ir a la publicación anterior al en vivo. Ahí les aparece un link en donde tienen que proporcionar sus datos para que les genere su diploma de participación. Coloquen por favor bien sus nombres para poder darle seguimiento a la asistencia y sobre todo al parcial que tenemos el día de mañana. Ay, me pregunta Raúl Eduardo, ¿dónde puedo tener información o un documento que pueda ampliar este sistema de LUSDA? Que LUSDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Voy a buscar el documento y se los voy a colocar en la carpeta del Drive para que lo tengan ahí todos. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Tenemos también los factores formadores. Hablábamos de la litología, de lo que se hereda, lo que le hereda la roca madre a nuestros suelos. La litología es la naturaleza litológica del sustrato original, condiciona las propiedades químicas y físicas del suelo. Las propiedades químicas podrían ser la acidez, la riqueza en nutrientes, y las propiedades físicas pueden ser la permeabilidad, la consistencia, la textura. Todas estas propiedades se ven reflejadas por la naturaleza del sustrato original. La roca regula la penetración y circulación del aire y del agua, lo que va a condicionar de un modo decisivo la fragmentación, la alteración y la translocación de los materiales. Si una roca no se resiste
a ser, a ser quebrada por las raíces o por el intemperismo, cuesta más que se forma el suelo. Entonces, por eso nos dice que la roca regula que regula la circulación del aire y del agua, condiciona el modo decisivo de cómo se van a interactuar todos los materiales que tienen que ver con la formación del suelo y como respuesta puede tardar más tiempo en formarse el suelo. Nos dice que en general cuando el resto de condiciones permanecen iguales durante el tiempo, existe una estrecha relación entre el tipo de suelo y las características de la roca madre. Como les decía, si el factor clima y no le adicionamos al suelo más minerales o no intervenimos en el proceso, por lo general, el tipo de suelo hereda las características de su roca madre, como su nombre lo dice, es la madre del suelo, le hereda sus características y nosotros no intervenimos. Ahora sí, si nosotros como seres humanos intervenimos en ese proceso, ya no es la misma. No es la misma herencia o las mismas características de la roca madre y el suelo que podemos encontrar. Y como el otro factor formador sería el clima. El clima influye directamente sobre el suelo mediante la humedad y la temperatura y de manera indirecta mediante la vegetación y el relieve. Es el principal agente de alteración química del suelo, así como de la fragmentación mecánica de determinados tipos de sustratos. El clima controla los procesos que tienen lugar en el suelo y su intensidad. La disponibilidad y el flujo de agua regulan la velocidad de desarrollo de la mayoría de los procesos edáficos. Vemos aquí la importancia del agua en los procesos edáficos, que es el flujo del agua es abundante, la velocidad de desarrollo va a ser un poquito más alta y si no hay flujo se detiene el desarrollo de los suelos. También todo extremo es malo, si hay mucho también flujo de agua, también se detiene la presencia de microorganismos y de los otros factores que influyen, pero si el flujo de agua es moderado y lo que se necesita, entonces se promueve el desarrollo de los procesos edáficos. Muchas propiedades de los suelos presentan determinadas tendencias relacionadas con las características del clima. Y sea un ejemplo, la cantidad y el tipo de arcilla, por ejemplo, tiene que ver con las características climáticas que controlan la alteración química. Existe una relación entre el tipo de mineral existente y la precipitación. Entonces, de cómo interactúa el agua con los minerales existentes, así se da una alteración química diferente. Otro factor formador es el relieve. El relieve condiciona el desarrollo del suelo fundamentalmente desde el punto de vista de la profundidad y la diferenciación de horizontes, dependiendo del relieve que nos encontremos. Vamos a encontrar suelos más profundos y también al ver los horizontes los podemos identificar de mejor manera en los lugares donde el relieve no es pronunciado. El relieve influye sobre el transporte por gravedad. Los relieves abruptos favorecen la erosión, originando los suelos lépticos. Y vemos aquí la imagen, un suelo léptico son unos suelos que se miran como unos suelos laminares o como en diferente, como con grietas, que lo que sucede ahí es que debido a la pendiente, el agua no penetra y no promueve el desarrollo del suelo, sino el desarrollo es un poco más lento. Nos dice también que en los valles, por el contrario, se favorece el desarrollo en profundidad del suelo. El relieve además condiciona aspectos como la insolación, el drenaje del suelo y determinados procesos geomorfológicos. La relación entre el suelo y las características geomorfológicas del paisaje es tan estrecha que su conocimiento es la base para establecer los modelos de distribución de los suelos útiles en cartografía y ordenación del territorio. Entonces,
estos factores estas características son indispensables, que son las que ven para realizar todos los mapas que actualmente encontramos del suelo. Y por último, bueno, no recuerdo cuántos llevamos, pero otro factor formador son los seres vivos. Los seres vivos afectan al suelo de diferentes maneras. Las plantas constituyen la principal fuente de materia orgánica del suelo. Los seres vivos condicionan tanto los procesos de tipo químico como físico, favoreciendo en general la fertilidad del suelo. Los animales excavadores trituran y mezclan el material del suelo, lo que influye sobre la estructuración, la permeabilidad y la aireación. La vegetación posee un papel clave en la formación del suelo, sobre todo si se considera su capacidad de meteorización de la roca o en el aporte de materia orgánica. Entonces, los seres vivos, en este caso, hablando específicamente de las plantas, nos dicen que son una clave en la formación del suelo, ya que le aportan la materia orgánica necesaria. Veíamos en los factores, si no hay materia orgánica, el suelo no se forma. Y otra de las características es la trituración o la meteorización de las rocas. Y vemos aquí del lado derecho de la presentación una roca que al pensar y analizar esta imagen, vemos que la roca, su consistencia es bastante dura. Sin embargo, con la interacción, el tiempo y sobre todo sobre todo el tiempo, el árbol logró partir la roca. Y entonces aquí podemos ver un gran ejemplo de la importancia de la meteorización, que esto es lo que sucede, lo que hacen las raíces en la parte de abajo del suelo. Sin embargo, aquí tuvimos la oportunidad de observar cómo también el crecimiento de este árbol se dio a la mitad de una roca. Meteorizó por completo la roca. Entonces, a medida de que vaya creciendo el árbol, la roca se va a ir fragmentando, y con su interacción con, con los demás factores, se puede, con el paso del tiempo, tener un suelo en este lugar. Otro de los factores formadores es la edad o el tiempo, que lo hemos mencionado a lo largo del hablar del suelo. El tiempo constituye un factor importante en el suelo, de tal modo que los suelos más antiguos son los que muestran un mayor desarrollo en profundidad del perfil y una mayor diversificación de horizontes. Entonces, entre más viejo, por decirlo así, es el suelo, podemos observar mayores horizontes. Vamos a ver más adelante igual qué son los horizontes del suelo. La velocidad de formación del suelo va de 1 milímetro al año hasta 0.01 milímetros al año. Entonces, pues, es dependiendo de los factores, de todo lo que tiene que ver en formación del suelo, veíamos el relieve, los seres vivos, el clima. De eso depende cuánto suelo se va a formar durante un año. Y veíamos la otra vez, cuando dábamos una inducción al suelo, hablábamos que se necesitan casi 100 años para formar 1 o 2 centímetros de suelo. Entonces, la formación del suelo, podríamos decir que a escala humana al final no es renovable. Las propiedades del suelo pueden variar en función del momento del día o el año, además de la existencia de cambios muy lentos que necesitan decenas o cientos de años para producirse. Entonces, es indispensable el tiempo. No podemos decir que vamos a formar suelo rápido, porque no es posible. Depende de varios factores que no tenemos, que los seres humanos no somos los dueños de esos factores. Nosotros no decidimos cuál va a ser el clima. Entonces, el clima y el tiempo son dos factores que forman parte del proceso del suelo. Entonces, vemos aquí del lado derecho de la presentación una imagen en donde vemos la formación de los horizontes
horizontes del suelo, podemos ver que abajo una escala en años y aquí lo que queremos representar es el tiempo que lleva el, la formación del suelo y de todos los horizontes. Aquí lo que tenemos hasta abajo es la roca madre, entonces todo inicia con la roca madre, luego con la interacción de los factores que hemos estado mencionando, se empieza a formar el suelo, podemos ver también la evolución de la vegetación, entonces al hacer reforestaciones deberíamos de hacer el análisis de en qué edad está el suelo que queremos reforestar para saber qué tipo de vegetación le podemos colocar. Vemos que en los suelos jóvenes son gramíneas o arbustos y ya en los suelos más de edad avanzada, ya los horizontes son más, se pueden ver de mejor manera y la vegetación ya son árboles. Entonces, la evolución también de la vegetación va de la mano con la evolución de los suelos y no solo eso interactúan en este sentido, hemos estado viendo que también interactúan otras propiedades como la presencia del qué tipo de minerales tiene nuestra roca madre y pues aquí podemos ver que ya después de 10.000 años ya se pueden observar todos los horizontes de la evolución, el proceso del suelo. Podemos ver que aquí un poquito más de 100 años solo hay 4 horizontes, en 100 años solo hay uno. Luego ya entre los 1.000 y los 10.000 años ya podemos observar 5 horizontes y ya después de los 10.000 y casi llegando a los 100.000 años ya podemos observar 7 horizontes del suelo y esto es por todo el proceso que se realiza. La formación del suelo tiene lugar como consecuencia de la actuación de los 5 factores formadores que estábamos viendo y en ella desde un punto de vista didáctico se pueden distinguir 2 etapas, una etapa inicial que representa la diferenciación de los constituyentes del suelo y una etapa final en la que los constituyentes se reorganizan y evolucionan para formar el suelo y vemos aquí una gráfica de suelos superficiales en desarrollo, suelos en desarrollo moderado y luego ya hay suelos profundos o suelos ya desarrollados. Ahora vamos a ver el perfil y los horizontes del suelo. A cada capa en que se organiza el material del suelo se le denomina horizonte y su superposición constituye el perfil del suelo. Los horizontes constituyen las unidades para el estudio y para la clasificación de los suelos. Entonces podemos ver aquí un perfil en donde podemos observar 5 horizontes del suelo y podemos ver que los horizontes cambian de color y eso es debido a todas a todos los procesos que están interactuando en estos horizontes. Vamos a ver ahora los horizontes. Los horizontes se designan mediante letras mayúsculas que nos indican las características fundamentales del material de que está constituido de manera simple. Los horizontes principales se designan mediante las siguientes letras. La letra H, que es el primero, son acumulaciones de materia orgánica sin descomponer, son de 20 a 30% de materia orgánica saturados en agua por largos periodos, es el horizonte de las turbas, nos dice que es el primer horizonte que encontramos en un suelo. Para la formación de los suelos, recordemos que estamos hablando de formación. Luego encontraríamos una capa O, que es la capa de hojarasca sobre la superficie del suelo, sin saturar agua. Tiene el 35% y este es frecuente en los bosques. Entonces, en esta capa es la capa de todas todas las hojas que encontramos en los bosques, de cuando botan todos los árboles, las hojas, esta capa que podemos ver nosotros
a ver, tiene un nombre, pero no recuerdo. Yo recuerdo que íbamos a traer con mi papá todas las hojas estas que se van acumulando en los bosques, porque después sirven como abono, pero son todas esas hojas cafecitas que encontramos a la hora de ir a caminar el bosque. Podemos ahora decir que estamos en el horizonte O de nuestros suelos. Y luego encontramos entonces el horizonte A, brosa. Mil gracias, César Aguirre. Yo les agradezco infinitamente su ayuda porque a mí se me olvidan las palabras. La brosa es la que encontramos en el horizonte O de nuestros suelos, la capa de hojarasca que encontramos. Entonces ya podemos identificar como guatemaltecos el horizonte O de los suelos. Y pues luego encontramos nuestro horizonte A, que está formado en la superficie, con mayor porcentaje de materia orgánica transformada. Los horizontes situados en comparación con los horizontes situados en la parte de abajo. Típicamente este es de color gris oscuro, más o menos negro, pero cuando contiene poca materia orgánica, que son los suelos cultivados, ya pueden tener un color claro. Tienen una estructura migajosa y granular. Entonces, en esta superficie encontramos materia orgánica ya transformada, ya que otros componentes como microorganismos ya están actuando para formar este horizonte. Luego encontramos el horizonte E, que es un horizonte de fuerte lavado, típicamente situado entre los horizontes A y B, con menos arcilla, y también encontramos aquí óxidos como el hierro y el aluminio, eh, con menos materia orgánica. Este horizonte tiene la característica que tiene menos materia orgánica que el horizonte A, es muy arenoso y de colores muy, muy claros. Su estructura es de muy bajo grado de desarrollo. Entonces, en el horizonte E es un horizonte donde se da el fuerte lavado. Luego encontramos un horizonte B, que es un horizonte de enriquecimiento en arcilla, óxidos de hierro y aluminio o de materia orgánica, o también por enriquecimiento residual por lavado de carbonatos. Y esto nos dice que el lavado de carbonatos se da si los carbonatos están presentes en la roca madre, y que los suelos del horizonte B son de colores pardos y rojos, y depende también de otras características. Y este horizonte se ve si hay desarrollo de la estructura edáfica. Y después, en los últimos dos horizontes que encontramos, es el material original sin desarrollo de estructura edáfica ni rasgos edáficos. Es un suelo blando suelto, y que sí se puede cavar con un asadón, pero puede estar meteorizado, pero no es suelo en sí, es solo cuando encontramos como rocas sueltas, por decir de alguna forma. Y por último encontramos el horizonte R, que es el material original, que es la roca dura, coherente, que esta roca sí no se puede cavar fácilmente. Y pues aquí, de manera de ilustración, para ver todos los horizontes juntos, aquí tenemos representados los 7 horizontes. El horizonte R, que mirábamos de último, donde podemos ver el material parental y la capa compuesta por rocas, y por tanto difícil de penetrar o de cavar. Lo encontramos en un horizonte R, que si lo comparamos con la gráfica anterior del tiempo, son los suelos jóvenes, donde solo podemos ver este horizonte. El material parental, luego en el horizonte C encontramos material parental parcialmente descompuesto, zona poco afectada por procesos
pedogenéticos, compuesta por sedimentos, fragmentos de roca y presenta a veces acumulación de silicio y carbonatos y yeso. Entonces ya al horizonte C podemos ver ya las rocas un poco fragmentadas por la acción del intemperismo y de los seres vivos. Luego podemos observar el horizonte B, que le denominamos también subsuelo, que es una capa mineral donde se acumulan las arcillas, óxidos de hierro y aluminio, compuestos húmicos y los cationes lixiviados, nos dice del horizonte A. Y nos dice lixiviados porque en la zona, en el horizonte E, que el que está anterior a este es una zona de lavado que promueve la lixiviación, que es una capa mineral que presenta lixiviación de minerales, arcillas y cationes, además de acumulación de partículas de arena y limo. Eso encontraríamos en un horizonte E. Luego tenemos el horizonte A, que es un suelo superficial de materia orgánica parcialmente descompuesta. Aquí podemos encontrar humus, raíces, organismos vivos y los minerales. Ya vemos aquí en el horizonte A es la acción de las raíces para ocasionar meteorización del suelo. Y por último, un horizonte O, que le estábamos hablando, que era la brosa, que es el estrato superficial de detritos orgánicos, hojas, materia orgánica, y aquí está parcialmente descompuesto. Entonces, este es un perfil de un suelo ya desarrollado, donde sí podemos ver todos los colores. Bueno, aquí está en tonos de grises, pero si vamos a algunas áreas, podemos, si nos fijamos donde hay taludes, podemos observar todos estos colores de los suelos, que el color depende de la roca madre o del horizonte R, pero siempre los colores van cambiando en el libramiento de Chimaltenango. En esos cortes pueden observar si van y voltean un poquito, pueden observar todos los horizontes del suelo, y ahí hay áreas donde el horizonte de materia orgánica o el suelo ya desarrollado, debido a todas las acciones de todos estos horizontes se van perdiendo, se van erosionando. Aquí tenemos una gráfica de los componentes y promedios normales de un suelo, es decir, un suelo que se está desarrollando debería de tener estas características, y tendría que tener el 40-60% debería ser espacio de poro en donde se encuentra aire o agua en diferentes proporciones, pero que el 50% del volumen del suelo debería ser este espacio para que se pueda dar la meteorización o que estén los microorganismos y promover el dinamismo del suelo. El material sólido sería el otro 50% y debe estar conformado del 45% de minerales y el 5% de materia orgánica. Y pues esto sería el volumen ideal de un suelo que está en formación. Pues aquí tenemos una gráfica de las propiedades del suelo para hablar un poquito de cuáles son las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, como hemos visto en las anteriores diapositivas, constituido en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas. Esto ya sería como un resumen de qué es el suelo en esta gráfica. Y luego vemos las propiedades físicas. El suelo es un cuerpo poroso que mezcla partículas orgánicas e inorgánicas en proporciones variables. Estas le dan características de textura, estructura, porosidad, drenaje y profundidad. Sabemos que los tipos de suelos son diversos y dependen, como vimos anteriormente, todo el, yo me distraje por leer un comentario, perdí la idea que les estaba mencionando, pero así les estaba diciendo de los tipos de suelos que son diversos debido a que
la roca madre, tenemos rocas sedimentarias, metamórficas, tenemos diferentes tipos de rocas madres que tienen diferentes propiedades, luego como consecuencia de esto, del intemperismo, de qué materia orgánica le tiene el suelo, si es de uso forestal o qué otro tipo de uso se le da, de eso depende qué tipo de suelo nos van a dar como resultado. Entonces, por eso existen suelos con diferente estructura, con diferente porosidad, drenaje. Creo que la mayor diferencia es de los suelos arcillosos y los suelos arenosos. Los suelos arcillosos suelen ser bastante impermeables y los suelos arenosos donde sí se infiltra bastante el agua. Entonces, estas son las propiedades físicas del suelo. Luego, nuestro suelo también tiene propiedades químicas. Se trata de la capacidad que tiene el suelo de poder cambiar arcilla y humo, cediendo nutrientes a las plantas por medio de las captaciones de partículas minerales. Entonces, las propiedades químicas del suelo es el intercambio que se da entre las plantas, entre el clima, la precipitación. Y aquí se dan intercambios químicos para poder darnos alimentos y también formar el suelo. Y también el suelo tiene propiedades biológicas. Aquí nos encontramos con las especies, organismos que viven en el suelo, tanto animales como bacterias, hongos, etcétera. Los animales también ejercen su función en el suelo dependiendo de su alimentación, su actividad o su tamaño. Entonces, depende de igual qué tipo de animales o microorganismos están en el suelo para formar para tener diferentes funciones del suelo. Bueno, aquí tenemos una representación, ya vamos a dejar por ahí los conceptos de formación del suelo. Creo que con los que mencionamos no nos vamos a volver expertos en suelos de ninguna manera. Creo que los ingenieros agrónomos son los dedicados a eso. Sin embargo, es importante ver cuál es el origen y el ciclo de formación para relacionarlo con el medio ambiente y el suelo utilizado como recurso, que es lo que vamos a ver en esta presentación, cuáles son los usos que les damos como seres humanos al suelo y a veces sin tomar en cuenta toda la logística que necesita el suelo para formarse. Bueno, entonces vamos a... A ver, solo voy a... Ahí estamos, a quitarle las orillas negras a la presentación para que puedan verla bien. Pues los usos que nosotros le damos al suelo o los beneficios que nosotros obtenemos del suelo es el secuestro de carbono. El suelo también nos ayuda a secuestrar el carbono, la purificación de agua y reducción de contaminantes en el suelo, por todas los procesos químicos que se dan en el suelo. El suelo tiene la capacidad de autorregularse y de purificarse. Sin embargo, esta es una capacidad mínima, que si los contaminantes son muchos, ya el suelo ya no tiene la capacidad de descontaminarse por completo. Sin embargo, sí se tiene por los microorganismos, los aspectos químicos que se dan en el suelo. El suelo puede purificarse, pero esto sí la contaminación no es alta. También el suelo nos aporta la regulación climática, la recirculación de los nutrientes. Recordamos el ciclo del nitrógeno en el suelo y la atmósfera.
Y esto recordamos que tenemos de nitrógeno en el 70% de la atmósfera es nitrógeno, es fijado por los microorganismos en el suelo, luego es utilizado por las plantas, luego los animales también consumen las plantas, luego defecan el nitrógeno, es devuelto al suelo, pero también el suelo tiene algunos organismos que desnitrifican y devuelven el nitrógeno al suelo. Entonces, a eso se refieren con la recirculación de nutrientes que nos aporta el suelo. El suelo también es el hábitat para muchos organismos. Entonces, vivimos todos en el suelo, los microorganismos y también los animales y los seres humanos. El suelo también tiene la capacidad de regular inundaciones, esto por medio de su capacidad de infiltración. Sin embargo, sabemos que si es un suelo impermeable, esto no se va a dar, pero en algunos lugares sí se da la regulación de inundaciones por medio del suelo. El suelo también es una fuente de fármacos y recursos genéticos. El suelo también lo usamos como cimiento para las infraestructuras humanas, todos dicen tenemos que tener cimientos, entonces los cimientos solo los podemos tener si tenemos suelo. También nos da el suministro de materiales de construcción, en este caso serían los minerales que vamos a ver en otra clase. Nos da también el suelo herencia cultural y sobre todo nos da aprovechamiento de comida, fibra y combustible. Entonces, estos son los beneficios y usos que nosotros le damos al suelo. Bueno, antes de entrar al sistema edáfico del suelo, tenía por si se aburrieron un poquito con mis explicaciones, vamos a ver un video en el cual nos mencionan cómo es el ciclo y que aportan los microorganismos al suelo. Ahorita se los voy a colocar. Es La vida en el suelo, es un cortometraje de la FAO. Vamos a ver, creo que sí ya les aparece. Me cuentan si ya lo ven y así le doy play, que luego yo hago cosas extrañas aquí que ya no pueden ver ustedes los videos. Sí se ve, gracias, muy amables. Vamos a verlo entonces. Ese punto distante y pequeño del cosmos es el hábitat de aproximadamente más de 2 millones de especies y el producto de miles de millones de años de evolución. La mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en el suelo bajo nuestros pies, pero hasta ahora solo se ha identificado el 1% de las especies del suelo. Esta biota del suelo constituye la mayor concentración de biomasa de cualquier parte del planeta y está compuesta por una cantidad inconmensurable de mega, macro, meso y microorganismos. Cada una de estas maravillosas criaturas juega un papel clave en la cadena trófica que mantiene el frágil equilibrio de la vida en los ecosistemas naturales y agrícolas. Si estas complejas interacciones se interrumpen, pueden causar un impacto irreversible para la vida en la Tierra, incluidos los seres humanos. Entonces, ¿por qué necesitamos la biodiversidad del suelo?
Los suelos guardan muchos secretos inesperados y realizan funciones invisibles. El descubrimiento de los antibióticos ha tenido un gran impacto en el aumento de la esperanza de vida humana. Los suelos tienen muchas otras funciones medicinales potenciales y posibles curas. La asociación natural entre las raíces de las plantas y los hongos microscópicos promueve una mejor nutrición y crecimiento de las plantas, tolerancia a los patógenos del suelo y a las condiciones climáticas adversas. A través de su función natural y metabolismo, los microorganismos del suelo son capaces de romper y desnaturalizar ciertos compuestos tóxicos y contaminantes resultantes de muchas actividades humanas. Parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera, derivadas de la industria y la agricultura, pueden ser absorbidas por las plantas y almacenadas en el suelo, gracias a la descomposición microbiana que puede permitir la retención de carbono en el suelo durante largos periodos de tiempo. Este valioso servicio proporcionado por los organismos del suelo es clave en la mitigación del cambio climático. Por otro lado, la deforestación, los monocultivos y el sobreuso y mal uso de insumos agroquímicos degradan y reducen la salud de los suelos, disminuyen su resistencia a plagas y patógenos y provocan pérdidas de biodiversidad que ponen en peligro el delicado equilibrio que tardó miles de millones de años en evolucionar y especializarse. No solo podríamos perder una larga historia natural de especiación, especialización, evolución y adaptación, sino también la capacidad de los suelos para realizar funciones ecosistémicas esenciales. ¿Cómo podemos restaurar, manejar y conservar algo que no vemos directamente y de lo que no tenemos pleno conocimiento? Es nuestra responsabilidad colectiva crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad del suelo, promover la innovación tecnológica para preservar y mejorar la biodiversidad del suelo, incluida la restauración del ecosistema. Reconocer la biodiversidad del suelo como un proveedor clave de servicios ecosistémicos y como una de las principales soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a todos los desafíos mundiales actuales. Invertir en la compilación de mejores conocimientos sobre el estado de la diversidad del suelo y sus funciones, incluso por región y tipo de cobertura del suelo. Y desarrollar políticas basadas en evidencia científica para incorporar el manejo sostenible del suelo y la conservación de suelos con alta biodiversidad a través de todos los paisajes. Todo lo que comemos y bebemos pasa a través de la biota del suelo, una y otra vez. Por lo tanto, necesitamos suelos sanos para una comida sana, ambientes sanos, personas sanas y una vida sana. Empieza por ti. Dale voz al sonido de un suelo vivo. Mantén al suelo vivo. Protege la biodiversidad del suelo. Muy bien. Espero que les haya parecido muy interesante el video sobre el suelo y dice, bueno, si tenemos un suelo sano, vamos a tener comida sana, como consecuencia vamos a tener un ambiente sano y personas sanas. Se escucha fácil. Bueno, les voy a compartir otra vez la presentación. Este no es. Aquí estamos. Bueno, entonces mirábamos, creo que no se las estoy compartiendo. Qué raro está esto. Aquí estamos. A ver.
definitivamente la vida en general depende del suelo. Leía un comentario, no recuerdo el nombre, pero alguien me preguntaba sobre el pH del suelo. Pues el pH puede ser ácido o básico, pero para hablarles del pH del suelo, pues no lo incluí en la presentación, pero tenemos el día lunes en la clase de recursos edáficos 2. Entonces si les interesa entonces el tema, voy a preparar la presentación para no decirles mentiras, porque luego los agrónomos me van a regañar. Entonces les voy a preparar la presentación sobre el pH del suelo y cuáles son sus consecuencias. Podemos empezar el día lunes con ese análisis del pH y cuáles son las consecuencias de un pH ácido en el suelo para resolver la duda de la compañera que me lo escribía, pero perdí el comentario. Bueno, nos dicen definitivamente la vida en general depende del suelo, ¿sí? Y aquí en Quetzaltenango da tristeza como las autoridades permitieron a las empresas extranjeras estén devastando nuestras montañas, acabando con la flora, la fauna y la erosión de los suelos. Buenísimo el cortometraje de la FAO, gracias por compartirlo. Sí, estaba buscando un video representativo de cómo concluir con el tema del origen de los suelos, y ese me pareció muy interesante, y sobre todo cómo de primero se ve todo muy verde y desarrollado, y los horizontes que veíamos en la dimensión del tiempo, como de 0 a 100,000 años logramos un suelo desarrollado, y venimos y solo lo vamos talando y ponemos cultivo sin apreciar todo el tiempo que el suelo ha tenido en su formación. Entonces sí, es bastante interesante, y sobre todo el servicio del suelo con lo de los antibióticos, que también se mencionaba en el video de la FAO. Nos dice Dorani, el análisis de los suelos es indispensable. Ojalá se pudiera poner en acción, insisto, con las municipalidades las responsables de velar por el buen uso de los recursos. Nos cuenta Doreni, lamentablemente el análisis de suelo se hace solo para construcciones grandes, no para áreas de cultivo por los costos. Sí, hacemos análisis bastante costosos para ver cuál va a ser la capacidad de sostén del suelo. Hablábamos que también usamos el servicio del suelo para soportar las cimentaciones de nuestros hogares o los edificios que necesitamos, y sí, como nos dice Doreni, esos estudios son bastante costosos, deberíamos de invertir. Bueno, en la clase del lunes igual vamos a ver cuál ha sido la inversión, cuáles son los datos que tenemos. Hay bastantes mapas, sobre todo en los de tipo de suelo son mayormente, hay una clasificación del USDA que nos diría, que nos preguntaban hace un rato sobre un documento. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha realizado bastantes análisis, y sobre todo nos da mapas de tipos de suelos, y pues ese se los voy a dejar igual en el Drive. Y pues nos vamos a hablar un poquito del sistema edáfico en Guatemala, cuáles son las presiones que nosotros le damos al suelo. Y pues nos dice: el crecimiento de la población implica una mayor demanda de tierra, en especial en el área rural, cuyas actividades principales de subsistencia son las agropecuarias, y cuya población representa más de la mitad de la población guatemalteca, el 51.5%. Con datos del 2011, eran habitantes en pobreza, que su forma de subsistir era la agropecuaria. Estas actividades requieren de tierras con mejores aptitudes para producir. Sin embargo, para la población rural, en la cual se da una mayor incidencia de pobreza, existe una gran escasez
de tierra o la dificultad de acceso a esta, generando así cierta presión sobre el recurso suelo y otros recursos naturales. Entonces, el área ideal en la siguiente presentación, vamos a ver cuál es el área que debería tener por familia para poder subsistir. Sin embargo, porque no todas las familias cuentan con esta área para subsistir, se da la explotación de los suelos, debido a que sabemos que hay, bueno, no solo en Guatemala, sino en el mundo, las áreas del suelo son pocos los dueños de la gran área terrestre. No todos nacemos con nuestro pedacito de tierra para ser utilizado y cultivar, sino hay algunos que tienen más acceso al espacio de la tierra que otros. El Banco Mundial estima que una familia de 5 miembros necesitaría un poco más de una manzana para alcanzar el mínimo vital de subsistencia, dependiendo de granos básicos. Entonces, esto está pensado de una forma ideal. 5 miembros de una familia deberían tener una manzana de tierra para poder subsistir, para poder vivir de eso, estableciendo de esta manera que en Guatemala existe una población sin tierra o con tierra insuficiente, con la necesidad de acceder a 463,000 manzanas. Al tomar en cuenta otros factores económicos, al final se establece, el Banco Mundial estableció la necesidad de una familia, 360, bueno, el total de Guatemala se necesitarían para atender la pobreza y darle a las familias la tierra suficiente que necesitaríamos 368,000 manzanas de suelo o su equivalente a 257,000 hectáreas para poder proporcionarle el área a las personas para que vivan de eso, los que se encuentran en pobreza y que viven solo de la agricultura o de lo que cosechan y se alimentan. Entonces necesitaríamos todas estas hectáreas para poder proporcionárselas, esto sin considerar cuál sería la aptitud del suelo, para qué podemos utilizar el suelo, que esa es otra parte de análisis, que hay suelo que debería ser, hay un dato que el 50% de la superficie de Guatemala debería de ser usada debería ser de uso forestal. Sin embargo, eso no se cumple. Vamos a ver más adelante cuál es el uso que se le está dando al terreno en Guatemala. Es el mapa de intensidad de uso de la tierra, y entonces tenemos que, si bien el 50% debería de estar de uso, no, este mapa no es el del que les estoy hablando. Este mapa es el mapa de intensidad de uso de la tierra, y lo que podemos ver aquí en colores verdes es el que se da un uso correcto de la tierra. Podemos ver que el 47.8% del total del área de Guatemala se le da un uso correcto, a un 33% se le da un sobreuso y a un 16% se le da un subuso, es decir, la capacidad que tiene el suelo al final no se aprovecha en un 16.15% en Guatemala. Y pues observando esto podríamos pensar en hacer planes de ordenamiento territorial que puedan establecer la utilización correcta de esta área de Guatemala que está en su uso, que es poca, pero sí que se podría aprovechar de manera sostenible para no tampoco desperdiciar los recursos. Pero también podemos observar que el sobreuso y el subuso, si hacemos una balanza, casi el más del 50% es el doble el que está en subuso el que está en sobreuso que el que está en subuso. Entonces sí,
yo creo que es un juego de palabras un poco extraño, pero el que no está utilizado o la capacidad no son aprovechadas es la mitad del que está en sobreuso. En este mapa podemos observar que casi la mitad del territorio se cataloga como un uso correcto, así también se puede ver que el 16% está subutilizado y el 33%, la tercera parte, se encuentra sobreutilizado. El sobreuso se da principalmente en las regiones montañosas, donde los sistemas de cultivo que se utilizan superan fácilmente la capacidad física de la tierra para soportarlos sin degradarlos, y eso lo platicábamos hace unos días hablando del uso de la tierra, y hablábamos de los cultivos en laderas o en áreas montañosas, que lo que promueve es la erosión de los suelos. Entonces, estas son las áreas que podríamos decir que se encuentran en sobreuso debido a los cultivos, también a otros factores como la aplicación de nutrientes para que los cultivos sean de calidad, y lo que ocasionamos en esta forma es que es un sobreuso del suelo. Entonces, no sé si identifican ahí en el mapa por dónde viven, pero por donde yo vivo está en sobreuso el suelo. Tenía otra idea aquí anotada, pero vamos a ver. Otra tercera parte es debida a cultivos permanentes y pastos cuya intensidad de uso supera la categoría 5 en el caso de cultivos. Y la otra tercera parte nos dice que el sobreuso se debe a medios de vegetación arbustiva, el cual incluye guamiles, que son tierras de agricultura en descanso durante más de una cosecha y presentan vegetación abundante y crecida, localizados principalmente en el oriente del país, en tierras cuya capacidad de uso debería ser de cobertura forestal. Entonces aquí ya nos dan el dato que hay una parte del oriente del país que su uso debería ser forestal, y se da un sobreuso debido a que se han dado cosechas, y en algunos casos se han dejado abandonados los terrenos, y como consecuencia se encuentran solo una vegetación arbustiva, que ahí está el suelo intentando sobrevivir, pero lo que debería de haber ahí es un uso forestal. Y pues aquí lo que hablábamos del relieve de Guatemala, podemos pensar que toda la zona que se encuentra en zona roja, donde hay cultivos, casi todos los cultivos están en pendientes, y sabemos ya cuál es la consecuencia de cultivar en pendientes, que es que se ocasiona el lavado del suelo y la erosión, y como consecuencia podemos tener en el futuro suelos áridos. Vemos que el relieve de Guatemala va de los 0 a los 3,783 metros que encontraremos en la cima del volcán Tajumulco, que es el más alto que encontramos en Guatemala, con 3,786 metros. Podemos ver que el relieve de Guatemala es bastante pronunciado. Vemos en zonas rojas las zonas más altas y zonas montañosas, y en verde podemos ver las planicies que pueden coincidir en la utilización de estas áreas para cultivos. Y creo que en la presentación del lunes, vamos a ver un poco el cultivo de palma, y podemos ver cómo el crecimiento del cultivo de palma se da en las áreas que están en verde. Entonces, recuérdense que cuáles áreas están en verde para poder compararlas con los cultivos de palma que vamos a estar viendo el día lunes. Y pues luego vamos a ver la intensidad del uso de la tierra por departamento. Si quieren ver cómo están en su departamento, pues en amarillo está
el subuso. En el verde encontramos el uso correcto, en rojo el sobreuso y en gris encontramos zonas urbanas y en azul vamos a ver los cuerpos de agua. Es un poco la ocupación que se les da, que se da del uso del suelo por departamento, y podemos ver Alta Verapaz que está casi el 40-40 de sobreuso y subutilización. No, de uso correcto y sobreuso, y la subutilización es solo un 15%. Entonces aquí están, es casi que es una comparativa del suelo que se está usando de forma correcta y el suelo que se está sobreutilizando. Podemos ver que el que más sobreutiliza su suelo es en Chiquimula. Luego encontramos a Jutiapa, y en donde más podemos observar zonas urbanas es en Guatemala. Podemos ver que casi de un 15% del área está utilizado para zonas urbanas, y veíamos que las zonas urbanas lo que promueven es la permeabilización de los suelos, y eso ocasiona cambios en los ciclos de renovación del suelo y el ciclo hidrológico. Otro departamento en donde podemos ver una zona urbana creciente es en Escuintla, y en Zacatepeques y Retauleu y Sololá. Ahí es donde podemos ver no, Sololá no es gris, Sololá es azul debido al lago de Atitlán. Podemos ver que si comparamos la ocupación de la zona urbana de Guatemala, solo por hacer una comparación, lo que ocupa la zona urbana en el territorio de Guatemala se compara con lo que ocupa el lago de Atitlán en Sololá. Y podemos ver que los dos departamentos que tienen un uso correcto en porcentaje de sus suelos es Escuintla y Zacatepeque. Sí, pues aquí es un poco el análisis por departamento de cuál es la intensidad de uso de la tierra, y podemos ver que generalmente estamos en sobreuso de la tierra. No hay ningún departamento que esté totalmente en su utilización o uso correcto, sino en todos los departamentos estamos dando un sobreuso a la tierra. Y pues por relacionar la pobreza extrema con el área sobreutilizada por departamento, podemos ver en la línea naranja, vamos a ver los pobres extremos de habitantes al 2011, y en las barras azules podemos ver la superficie sobreutilizada en hectáreas, y podemos ver que en varios departamentos coincide el punto máximo de pobreza la superficie sobreutilizada. Podemos ver el caso de Alta Verapaz, de Quiché y San Marcos, en donde la pobreza coincide con el área sobreutilizada. Entonces podemos relacionar si mejoramos la calidad de vida de las personas y mejoramos que ya no sean pobres, vamos a mejorar la sobreutilización también de los suelos. Hay algunos también departamentos en donde no coincide para nada, y es de Santa Rosa y sobre todo Petén. Podríamos hablar de Petén por la explotación de las industrias. Podemos ocasionar un sobreuso del suelo, pero no necesariamente ese punto está relacionado con la pobreza en este departamento. Y pues de aquí creo que esas son las ideas principales que podemos ver en otro departamento que no tiene relación su índice de pobreza con el área sobreutilizada. Podríamos decir que es Zacapa, y en otros lugares donde igual no se sobreexplota la tierra y la pobreza es más alta, podríamos hablar de Sololá, Suchitepeques y Totonicapán. Entonces no necesariamente los pobres de Sololá, Suchitepeques y Totonicapán sobreexplotan la tierra.
Y aquí vamos a ver un porcentaje de la población ocupada por actividad económica en el año 2014 para relacionar un poco la sobreexplotación de la tierra a lo que nos dedicamos los guatemaltecos. Y nos dice que el 31.9% se dedican a la agricultura, que es la mayoría de guatemaltecos. De ahí un 26% se dedica al comercio. Un 26.8% en industrias manufactureras, un 9.2% de la población se dedica a la administración pública, un 7.8% a otras actividades y servicios. Los profesionales están 2 veces, pero suma casi un 7.5% de los guatemaltecos se dedican a actividades relacionadas con su profesión. A la parte financiera y de seguros un 1.1%, a comunicaciones 0.7% y a las inmobiliarias 0.1%. Entonces, analizando esta gráfica con el uso del suelo, podemos ver que la mayoría de guatemaltecos se dedican a la agricultura y como consecuencia la intensidad del uso del suelo es grande. Aquí vamos a ver un poco de lo que hablábamos igual ayer del ganado. Nos da una comparación de la evolución del ganado de 2006 a 2015, cómo ha crecido el número de cabezas de ganado en Guatemala. Aquí tiene un pequeño error en los números, pero aquí podemos, en el 2006 habían 2.6 millones de cabezas de ganados y al 2015 tenemos 3.5 cabezas de ganado. Y la relación de esto en el suelo es que la superficie que necesita el ganado para sobrevivir, de pastoreo es grande. Entonces vamos a ver una relación, vamos a hacer un análisis de estas dos gráficas más en la siguiente gráfica. Aquí podemos ver la superficie dedicada a pastoreo, podemos ver que en Petén se utiliza unas grandes hectáreas para el pastoreo, para el ganado, y pues podemos ver que el que menos tiene uso de su suelo para ganado podría ser, es el municipio de Zacatepec. Estos son datos del 2010. Y en la siguiente, yo lo tengo aquí. En la Cuenta Nacional Agropecuaria en 2015, el área destinada a pastos desde el año 2003 a 2015, en 2003 se utilizaban 8 kilómetros cuadrados para pastoreo, para ganado, y luego en el 2015 se utilizan 18 kilómetros cuadrados para el ganado. Y esto representa más del 100% del área que se estaba utilizando comparado del 2003 al 2015. Es un gran crecimiento del área que ahora se está utilizando para pastoreo. Y esta área creció. Sin embargo, en la gráfica anterior podemos ver que esta cosa me está jugando hoy Bueno, en la gráfica anterior, en las barras azules, podemos ver que el crecimiento de número de ganado no creció en un 100%, no se duplicó siquiera el número de cabezas de ganado. Sin embargo, el área de utilización para tener ganado sí se creció en más del 100%. Y aquí podemos analizar un poquito y pensar que lo que pasó fue que el área utilizada para ganado solo se abandonó y va creciendo el área de deforestación para tener ganado, pero no le damos un uso correcto para seguirla manteniendo, sino solo la abandonamos. Y esa es la razón del por qué la superficie terrestre para tener ganado está creciendo, pero no están creciendo a esa magnitud el número de cabezas de ganado que existen. Y pues con el consumo de fertilizantes y plaguicidas lo vamos a dejar para el día lunes, ya que es un tema bastante extenso. Aquí solo tenemos una gráfica en donde podemos ver el consumo de fertilizantes y el consumo de toneladas de plaguicidas, que podemos ver que de plaguicidas solo tenemos datos hasta el 2010, pero el consumo de fertilizantes sí ha ido creciendo a lo largo de los años. Pero esto lo vamos a ver más detenidamente el día lunes. Y pues si no hay
comentarios tenemos, dejamos aquí el tema. Bueno, yo creo que, como les contaba el otro día, a mí no me aparece si están respondiendo a otro comentario, pero vamos a ver, aquí aparece Byron. Estos datos deben ser analizados de una perspectiva social más amplia. Por ejemplo, de acuerdo a esa gráfica, Escuintla es el departamento que tiene mejor uso del suelo. O correcto, cuando sabemos que son monocultivos en la tierra más productiva de Guatemala con las secuelas de explotación, contaminación que conocemos, es decir, hacer un análisis de externalidades. Sí, a mí eso también me pareció bastante interesante porque vemos en otros documentos, estos son datos del informe ambiental de Guatemala del 2006, no, del 2016. Sin embargo, los datos que dan es uso correcto del suelo, que la sobreexplotación, o sea, con los datos que se tienen actualmente o los análisis que se dan, llama la atención que dicen que el uso del suelo no es tan extenso o tan malo como nosotros lo podríamos pensar. Sin embargo, podríamos pensar en tener otro análisis de datos para analizar los monocultivos y otras formas de cultivo que complican el uso del suelo y que nos dan a entender que el uso del suelo no es el correcto. La fuente de esta gráfica, Inge, relación suelo sobreutilizado de pobreza, es el informe ambiental de Guatemala en el 2016, en la parte de presiones en el recurso edáfico. Pueden encontrar todas estas gráficas y Cantón les puedo compartir el link o solo pueden buscar en cualquier buscador, pueden colocar informe ambiental de Guatemala y en el del 2016 es donde nos aparecen todas estas gráficas. Aquí en Santa Rosa hay mucha pobreza, pero también mucha pereza. De la gráfica de la pobreza, ¿de qué fecha es? Vamos a ver. Son del 2011. Estas son datos del 2011. A ver, nos dice Edwin, ¿por qué ahora hay más población que se dedica al comercio pese a la pandemia del COVID-19? Podríamos preguntarle al Inge que nos da clase anteriormente, que nos habla de los emprendedores y de estas, ay, se me fue, pero de pymes, no recuerdo, pero podríamos preguntarle a él cuál es la razón de que no se dediquen más al comercio pese a la pandemia, tal vez de tanto estar en casa, se nos ocurrieron varios negocios. Buenas tardes, ¿alguien podría compartirme el enlace para poder registrarme? Creo que ya le contestaron a la compañera Fuentes Mercy. A ver, actualmente se están introduciendo sistemas agrosilvopastoriles en potreros de ganado. Vamos a ver igual cuáles son los sistemas agrosilvopastoriles. Es una palabra un poco difícil. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les recuerdo que mañana a las 8, si no hay más comentarios sobre el suelo, y nos dice Silvia, en Chiquimola la minería está acabando con la tierra y dañando poblaciones en muchas formas. Vamos a platicar cuando veamos, nos tocan también 2 clases de geología, vamos a hablar un poquito también sobre minería. Me dice Pablo Fuente, los pymes, lo que no recuerdo es qué significa cada letra, pero el ingeniero Martín Morán seguramente le voy a preguntar y me va a decir cuáles son.
¿Cuáles son los indicadores que utilizan para basarse en el correcto uso del suelo? Me causa mucha duda la de Escuintla. Les voy a compartir los indicadores el día lunes. Ay, nos cuenta Cantón que los datos no le cuadran con otros informes. Sí, son del 2011, que es en ese informe encontramos un compendio un poquito para seguir la línea de análisis, porque no sería correcto comparar datos del 2011 ya con del 2021. Entonces, para tener una relación de las gráficas que estamos observando, por eso utilizo los mismos datos del informe. Propuesta para el examen: en otras ocasiones o diplomados se nos dan lineamientos y el domingo a la hora indique la maestra Sarita Ruiz termina la prueba, es decir, tenemos hoy viernes, sábado y unas horas del domingo para contestar nuestra prueba. Bueno, les voy a dar a ver, aquí ya me dan pymes, pequeñas, medianas empresas, tal vez a eso se debe, que ya nos estamos dedicando más al comercio, que ya hay más intención en pequeñas y medianas empresas. Bueno, la temática del examen, y bueno, nos dice aquí Pablo Fuentes que ha sido la misma, pero el examen mañana a las 8 de la mañana les van a compartir el link por medio de esta página, y tienen hasta el lunes, hasta las 11:30 para poder responderlo. Son preguntas de selección múltiple y de falso o verdadero que pueden contestar. Solo revisen las 7 presentaciones que tenemos en el Drive, que igual está compartido aquí en la página. Lo pueden encontrar el Drive, ahí están las 7 clases. Entonces, el parcial va a estar desde sábado a las 8 de la mañana y va a estar hasta el lunes a las 11:30. Lo pueden responder en ese transcurso. Las recomendaciones es que por favor pongan su nombre completo, que coloquen bien el número de su DPI para poder correlacionar su asistencia con el número con el nombre de su asistencia, para poder relacionar su respuesta del examen con su asistencia. Así que por favor tengan cuidado al colocar su nombre. También se le va a pedir su DPI para que si no coincide el nombre, voy a hacerlos coincidir por el número de DPI, pero les pido por favor que tengan cuidado para evitar estos inconvenientes. Y pues no, el parcial no llega al correo, va aquí en la página de educación continua, van a encontrar el link. Y pues si no tienen ninguna... De nada, Leti, ahí estamos. Bueno, entonces sí, aquí dejamos en la clase número 1 sobre recursos edáficos. Vamos a seguir hablando sobre estos el día lunes. Se recuerdan que solo las presentaciones que están subidas en el Drive son las que entran en el examen. Revísenlas, ahí está toda la información para poder contestar el examen. Y si no, pues como dice la licenciada Sarita, las clases grabadas las encuentran en YouTube. Cuando les comparto esta presentación, encuentran el enlace para el video de la FAO que vimos, y otro pequeño documental de como de 15 minutos, que es una película de los suelos, por si lo pueden ver. Y pues que tengan un excelente fin de semana. Recuérdense de ingresar para contestar el examen, que tengan un buen provecho y disfruten sus días de descanso. Y pues a los que estudian el sábado, que tengan muchos éxitos en sus estudios. Nos vemos el día lunes.